Adicciones, algo tan general, ¿no? Según la OMS, es una enfermedad física psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Pero para eso lo tenemos en estudios al profesional. Vamos a estar conversando con Carlos Frete, quien es psicólogo social y se especializa en adicciones. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Perla, y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, adicciones. ¿Qué son las adicciones? Estamos en, un poco lo charlábamos, ¿no? Que estamos en una época que el poder definir adicciones implica el poder entender dónde estamos parados como sociedad también. Porque vivimos en una sociedad que plantea de alguna manera el consumo como una manera identitaria. Claro. ¿No? O sea, qué tenés, qué usás, qué ropa usás, qué auto tenés, qué marca de zapatilla, qué celular tenés. Un poco el sentido de pertenencia, ¿no? ¿Tiene que ver con eso o no? El sentido de pertenencia puesto afuera, claro, digo, en algo material y no puesto en el valor del sujeto como un sujeto de derecho, digo, ¿no? O sea, de decir, que tengo derecho a sentirme pleno, a realizarme, a poder tener un proyecto de vida que valga la pena, pero no por lo que tenga, sino por lo que creo que soy. Digo, esto de la construcción de la autoestima, que es parte de un proceso que no es sencillo y que comienza en la casa. Comienza en un proceso que se llama proceso de socialización primaria, que comienza desde la panza de la mamá en adelante, digamos, ¿no? Después hay otro proceso que es secundario, que es ya cuando un chico ya está en la primaria, comienza a socializarse, a encontrar otros mundos, a vincular ese mundo nuevo encontrado con el mío, a poder compararlo. Y a partir de ahí aparece una construcción que tiene que ver con el cómo me siento frente a. ¿Existen mayores predisposiciones en algunas personas que en otras para desencadenar una adicción? Bueno, hay características puntuales que tratan diversas maneras de mirar, ¿no? Diversas escuelas que toman los aspectos vinculados a lo hereditario, ¿no? A lo genético, pero también hay aspectos que son sumamente importantes, que están vinculados y que dicen que en realidad es una manera de aprender a relacionarme con el contexto, una manera de aprender a defenderme, una manera de poder salir del malestar. Es decir, el consumo de sustancias psicotóxicas, digo, las adicciones, y ahora podemos hacer la diferencia del por qué explico esto de esta manera, también es una conducta aprendida, que tiene que ver con lo familiar, pero que tiene que ver también con lo social. Claro, totalmente, mi entorno. ¿Dónde estoy? ¿Cómo me consideran? ¿Cómo me considero? ¿Qué me pasa con lo que pasa? Decimos nosotros en psicología social un poco. Con eso que está pasando ahí, ¿qué me pasa? Y a veces no nos pasan cosas tan agradables en un mundo que muchas veces también discrimina. Por ejemplo, desde lo corporal, ¿no? Una niña con sobrepeso que tenga que insertarse en un grupo. Un niño de piel más oscura. Alguien que tenga algún tipo de discapacidad. ¿Cómo lo recepcionamos? Como papá, ¿qué le decimos a nuestro hijo? Claro. ¿Somos todos iguales? ¿Somos diferentes? ¿Valemos igual más allá de ello? Digo, para poder pensar dónde estamos parados como sociedad, ¿no? A partir de dónde, digo, de qué mirada, de qué concepto, de qué preconcepto nos organizamos como sujeto. Claro. A partir de dónde nos organizamos como sujeto. Cuando pensamos esto desde este lugar, vemos entonces que las adicciones aparecen como una respuesta al malestar. A un malestar que es familiar, que es personal y que es social también, ¿no? En esto de, sobre todo en los niños, sobre todo en los preadolescentes, en los adolescentes, que están en búsqueda de una identidad, de esto del poder saber quién soy. Claro. Pero también entendiendo que siempre como sujetos sociales, que nos construimos socialmente, vamos a estar atravesados por 4 factores que siempre van a operar en nosotros, ¿no? Un factor psicológico, quién soy, quién creo que soy, de dónde vengo, mi familia, mis abuelos. Un factor neurológico, que tiene que ver con el cerebro, con los neurotransmisores. Un factor físico, mi característica física, esto que hablábamos hoy, ¿no? Soy gordo, soy flaco, cómo me miran, cómo me veo, cómo me siento.
y un factor social que tiene que ver con la vida de relación. ¿A partir de dónde establezco la relación con el otro? ¿Desde qué lugar? ¿Desde mirarlo de arriba, de abajo, de iguales? Claro. ¿Y cómo puedo empezar a identificar cuando estoy iniciando una conducta adictiva? Muy buena la pregunta. Porque hablemos de los niños en la casa, que es lo que consultan mucho, ¿no? Por ahí viene alguien y dice, ¿cómo hago para saber si mi hijo se está drogando? No, porque no lo sé. Porque la verdad es que las personas que somos más grandes, y como papá, y como mamá, y como hermanos, o como primos, o como tíos, o tenés sobrinos, a veces uno no sabe el por qué el otro actúa como actúa. Claro. ¿No? Y lo que hay que entender es que cualquier tipo de cambio de conducta frente a una conducta que venía, digamos, de una manera, debe alertarnos para poder poner la palabra en movimiento. Claro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo acompañar? La contención. ¿No? La contención desde el abrazo. No hay posibilidad de salir de las adicciones si no es a partir de la empatía y de la asertividad, digamos. Es decir, empatía entendiendo que debo ponerme en la clave emocional del otro, tratar de leer la clave emocional del otro y tratar de entender qué le pasa desde ese momento puntual de su vida en la que está. Y no decir por ahí como uno dice, eso es una pavada, no importa, claro. Mira a tu hermano, él no llora, vos sí. No, ¿por qué? Digamos. Y la asertividad como un factor que también tiene mucho que ver hoy, sobre todo hoy, cuando nos pensamos desde esta posición de género, hoy se habla mucho del género autoasumido, que tiene que ver con el otro, con derechos, con el otro como un sujeto de derechos. Digo que hay una multiplicidad de factores que debemos tener en cuenta que tienen que ver con lo que nos pasa como sociedad. Sí. Carlos, esto es una apreciación personal, sí. ¿no? Pero siento que cada vez vivimos más sumergidos en el individualismo y eso nos lleva un poco a la falta de empatía. Porque hagamos de cuenta que no soy quien está padeciendo una posible adicción. Sí. ¿Cómo hago o qué herramientas puedo usar o cómo puedo ayudar al otro si de alguna manera percibo que en la otra persona, que puede ser un ser querido, un amigo, un familiar, está teniendo conductas adictivas? Que no solamente hablo de adicción en una sustancia, sino pueden ser varios tipos de adicciones. Generalmente, hoy yo decía, bueno, vamos a explicar un poco esto de las adicciones, un poco, hoy creo que en la charla anterior algo se mencionó. Hay adicciones a sustancias psicotóxicas que pueden ser depresivas del sistema nervioso central, que pueden ser estimulantes, que pueden ser psicodislépticas, bueno, una serie de calificaciones que no vamos a entrar en eso. Y hay otras adicciones que tienen que ver con adicciones a conductas determinadas. La más vieja y la más conocida es la ludopatía, ¿no? El jugador compulsivo, que también tiene en realidad en muchas situaciones y oportunidades asociado una adicción a una sustancia que es generalmente el alcohol, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos ya los dos tipos de adicciones. Cualquiera de las dos va a operar en el sujeto de la misma manera, es decir, va a interferir en la vida de la persona, en el proyecto de la persona, en la relación del individuo, y se va a transformar en una situación problemática, ¿no? Un poco el nombre de la charla, ¿no? Una conducta problema, una situación problema. Es decir, va a ser un obstáculo para su vida cotidiana. Va a dejar de estudiar, se va a aislar, va a tener inconvenientes, se va a poner agresivo, no va a poder dormir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasa a un adicto? Parece una pregunta tan simple, pero en el aspecto psicológico, porque no puede manejarlo. ¿Qué le sucede? Claro. Lo que vos decís es fundante y te explico por qué, Perla, por la pregunta que me hacías anteriormente. Lo primero que uno debe hacer para poder vincularse con alguien que está en situación de adicción, aunque ese alguien sea mi hijo, es dejar de lado el prejuicio. No me drogo porque soy negro, no me drogo porque soy blanco, no me drogo porque soy pobre, no me drogo porque tengo dinero, no porque soy malo, y eso que hay manipulación y hay robo y hay mentira. La verdad es que cuando estoy metido y soy una persona adicta o estoy en situación de adicción, para decirlo de una manera
un poco más transitoria, alguien que puede salir, digamos, lo que va a ocurrir es que esa persona no va a poder tomar una decisión por sí mismo. Porque va a haber factores psicológicos que van a estar en juego, porque la adicción se sostiene desde muchos lugares. Se sostiene desde lo psicológico, desde lo que me pasa, mis emociones, estoy bien, estoy mal, qué quiero, mi autoestima. Desde factores de tipo neurológico, qué pasa con mi cerebro, que se va adaptando a un funcionamiento solamente a partir de ciertas sustancias. Por lo tanto, los neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina, la serotonina o el cortisol van a estar absolutamente dependientes de si consumo o no consumo cierta o determinada sustancia. Pero también la parte física va a tener características puntuales vinculadas a la adicción. Es por eso que en el síndrome de abstinencia agudo, que es cuando la persona deja de consumir, aparecen una serie de signos y de síntomas que son realmente, hay que bancárselos, digamos, que tienen que ver con alteración de la conducta, con insomnio, sudoración fría, agresividad, malestar, convulsiones, depende de las características puntuales, de la situación puntual de cada individuo, de la sustancia y del tiempo de consumo. Y también van a haber factores que tienen que ver con la vida de relación de la persona, digamos. Entonces, hay una multiplicidad de factores que uno debe tener en cuenta cuando uno trata con una persona en situación de adicción. Y lo que debe hacer, porque acá aparece un problema que siempre también consultan los familiares, y es, ¿qué hago? Claro. ¿Qué hago? Y a veces dicen, como primera instancia, la pregunta es ¿dónde lo interno? Bueno, la internación no es la única salida ni la primera salida que tengo a mano para poder tratar a una persona adicta. Debería ser la última instancia. Debería ser, ¿no?, en todo caso una instancia a posteriori, pero a partir de una entrevista con profesionales que realmente estén en la temática. Claro. Porque a partir de ahí se determina el tipo de tratamiento. Hoy hay una multiplicidad de tratamientos, de centros de día, por ejemplo, donde la persona puede ir y venir a su casa en el transcurso del día. Tenemos grupos que trabajan grupalmente en determinados momentos de la semana. Hay situaciones de internación donde el paciente se queda, donde la persona en adicción se queda internados. Digamos, aquí no tenemos, pero hay centros de noche, hay en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. Digamos, hay centros de fin de semana, hay una multiplicidad de factores. ¿Por qué recaen la mayoría? Porque las adicciones van a plantear una posición que se llama craving, que es un conjunto de signos y síntomas que están asociados a la conducta adictiva, pero también al funcionamiento justamente de la psicología del sujeto, de la neurología del sujeto, que va a hacer que, aunque yo esté, a veces gente de 3 años, 2 años, 1 año, 6 meses sin consumo, pero si vuelvo a la conducta adictiva, tomar alcohol, juntarme con mi grupo de consumo, manejar sumas de dinero, si yo sé que eso para mí son factores de vulnerabilidad, voy a tengo el riesgo de volver a recaer nuevamente en el consumo. Es por eso que el que sale de una situación en adicción debe tener mucho cuidado con esos aspectos que estuvieron vinculados a su vida de consumo. Debe desarmar esa estructura vinculada a su vida y a sus hábitos de consumo para poder construir algo distinto. Qué imposible, qué importante se me ocurre trabajar el amor propio, la autoestima, ¿no? Exactamente, lo que hacemos es justamente, yo esta tarde estuve trabajando justamente en La Casona, que es un centro donde yo trabajo, trabajando con chicos que están en un primer periodo de 3 meses que es de desintoxicación, digamos. Sí. Donde uno necesariamente, justamente, debe trabajar estos aspectos que tienen que ver con el poder comprender por qué me drogo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque la droga, la sustancia, una adicción, aparece como una salida idealizada, que termina siendo una salida gratificante de muy corto plazo, que me lleva en muy poco tiempo a situaciones de mucho malestar y de mucho riesgo. Escapar de la realidad de alguna manera. Y si pensamos desde Freud, digamos que es de alguna manera el malestar en la cultura, el malestar en el sujeto, digo yo, ¿no? Claro. Situaciones de malestar que me llevan en primera instancia a un consumo, ¿no? Situaciones de grupo que me llevan al consumo, que aparecen a veces, bueno, este es el lugar en el que estoy mejor,
Esto pasa mucho en los adolescentes. Vení acá, que te escuchamos. Vení aquí, que vas a estar mejor. Dejá a tus padres, no tienen razón, no le hagas caso. Esto que pasa desde lo grupal, ¿no? Que aparece como una oportunidad de una salida que me va a brindar bienestar, que termina siendo un infierno a posteriori. Carlos, y hablando un poco más generalizado en adicciones, ¿no? Se me ocurre la adicción al celular, a un alimento. También me interesa que abordemos el tema de adicción a las relaciones, ¿no? Porque en lo cotidiano me pasa esto de charlar con amigas, con amigos. Se da mucho últimamente. ¿Por qué sucede esto? Muchísimo, Perla. La verdad es que hoy la cuestión del sujeto social, digamos, inmerso en esta sociedad que vivimos hoy, no quiero demonizar nada, digo, es la sociedad que tenemos, digamos, y tiene que ver con lo que nos pasa, es la realidad. Por lo menos por lo que uno va charlando con los pacientes, con las personas que están en tratamiento, pero también con amistades, con grupos, que pasa mucho también en el adulto mayor, digamos, yo también lo digo como gerontólogo esto, es que hay incertidumbre, hay una posición que tiene que ver con vacío existencial. Cito a Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, digamos, que plantea, ¿no? El vacío existencial, el vacío de que me dificulta el encuentro conmigo mismo. Che, ¿qué quiero? Preguntémosle a un chico que termina la secundaria qué quiere hacer. Claro. Preguntémosle a un adulto, no digamos, cómo se siente, cómo está. ¿Está conforme con lo que hace? ¿No está conforme? Y si dice no estoy conforme, ¿por qué no estoy conforme? ¿Tengo respuestas para poder darme frente a lo que me pasa, no en un mundo extraordinario, en mi cotidianidad, en mi todos los días, digamos? O llego a mi casa y me siento a ver solamente el televisor, o me meto en los jueguitos y estoy ahí mudo. Y cuando me preguntan, digo, ya voy, ya está. Claro, no estás en el lugar, en realidad. Claro, digo, ¿dónde estoy cuando no estoy en ningún lado? Me pregunto yo, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy cuando no estoy en ningún lado? Ver tantas personas, por ejemplo, cenando en un almuerzo, no están charlando, están mirando el celular. Mirando el celular. Y esto es, o estoy comunicándome en mi propia casa con el celular, con mi hijo que está en su habitación. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, el celular yo también lo utilizo mucho para trabajo, porque es una herramienta de trabajo, pero cuando excede la herramienta de trabajo, que es el celular, se transforma en un elemento problema. Esto que hablábamos hoy, ¿no? Cuando algo que utilizo como algo cotidiano, que me sirve para poder trabajar, vos, yo, mucha otra gente del celular, se transforma en un problema. Bueno, si yo voy a mi casa, si vos te vas a tu casa o yo a la mía, y estamos mucho más allá de la tarea laboral, todo el tiempo enganchados en el celular, vamos a estar en problemas. Pasó un poco esto, quizás te pasó a vos también en la pandemia, que se perdieron un poco los límites de lo que eran las horas de trabajo y mi casa. Para mí fue fantástica la pandemia. Muchas personas le trató mal, pero a mí me encantó porque era, no sé, poner a pintar, a cocinar, a hacer cosas nuevas. Sí, como espacio diferente, sí, digamos. Claro. Pero cuando porque nosotros salimos a trabajar. Sí. Pero fíjate que en pandemia el trabajo se metió en la casa. Entonces vos estabas en un Zoom y aparecía el gato que pasaba por arriba de la mesa, no esto. Pero también se borraron los límites, ¿no? Entre mis horas de trabajo. Entonces a las 12 de la noche te cae alguien con un mensaje que dice, ¿me podrías responder tal o cual cosa? Pero son las 12 de la noche y uno... Claro, y ahí nos desdibujamos. Sí. Ahí nos desdibujamos, ¿no? Entonces, fíjate vos, ¿no? Nos lleva la charla a algo que tiene que ver con lo que nos ocurre, con el tema de las adicciones, también esto de la relación padre-hijos, pareja, amigos, que tiene que ver con los límites. Qué importante. ¿No? Que tiene que ver con los límites. ¿Nos ponemos límites con respecto a los espacios en los que ocupo en mi cotidianidad? ¿Cuál es el límite entre mi trabajo y mi casa? ¿Entre mi semana y mi fin de semana? Entre el complacer a otros y complacerme a mí. No, la búsqueda esta del encuentro conmigo mismo, porque fíjate que veníamos charlando de esto de la falta de encuentro, pero me doy oportunidades para encontrarme, porque necesito tiempo para un insight. Claro. No lo puedo hacer si y aparte estoy corriendo. Valor también. Y mucho valor, porque no está tan fácil encontrarse a veces, ¿no?
Seguramente, digámoslo así. Sí, porque además vos como profesional nos sabrás decir, yo creo que el cerebro es magnífico, ¿no? Sabe cuándo está preparado para afrontar algo, ¿o no? Bueno, sí, eso es lo que creemos por lo menos, pero hay que ver si eso, es una mentira si eso no tiene que ver con algún mecanismo de defensa, con alguna resistencia, sí. con un lugar de confort que no quiero dejar de habitar, ¿no? Por ahí estamos cómodos en la soledad, o cómodos en la pareja, aunque por ahí sentimos, che, ya no sé si funciona tan bien, bueno, pero ya va a cambiar, bueno, pero soy así nomás, bueno, pero es así nomás. Digo, todo esto que vamos armando a veces como para poder protegernos, para evitar esto que vos decís, che, yo no sé si me quiero mirar al espejo tanto y preguntarme qué es lo que me está pasando, ¿viste? Bueno, digo, pero esto tiene que ver también con las adicciones, porque no todo el mundo, y hay que decirlo también, porque si no, digamos, es como que todo el mundo es adicto y no es así. Digamos, esto es lo que muchas veces lleva a cierto número de personas, de adolescentes, a búsquedas que son idealizadas, digo, porque idealizo que es un camino en el que puedo estar mejor cuando realmente no lo es. Yo creo que todos en algún momento desarrollamos alguna conducta adictiva, por más que no se alargue en el tiempo. Por ejemplo. Y se me ocurre, bueno, esto que te mencioné varias veces, la adicción a la comida, o también esto que charlábamos fuera de cámara, de la adicción... no sé si llamarlo desde la adicción, pero los formatos, las modas de que tengo que ser flaca, que tengo que tener senos, que charlábamos fuera de cámara que una persona falleció, digamos, a través de una cirugía. Es como, y hay muchas personas que son adictas a esta cosa de estar flaco, vamos de nuevo, creo que tiene que ver con pertenecer otra vez. Hay una falacia que es muy propia de esta época, que yo llamo la falacia del bienestar, ¿no? Siempre tenemos que estar bien, tenemos que caerle bien a todo el mundo, tenemos que ser simpáticos, pero eso no es real. No siempre podemos estar bien. Está bien aceptar que no siempre me puedo sentir bien. Pero ¿por qué no es real, digamos? Hay veces que nos sentimos mal, pero sentirse mal, aunque parezca un juego de palabras, no está mal. Y no. Es parte de un proceso que tiene que ver con algo que me pasó, que no tengo por qué elaborarlo de manera inmediata, no somos robots, aunque ahora la inteligencia artificial nos está cuestionando muchas cosas, digamos, pero bueno, saco de la charla ese aspecto. Lo para otra charla que también es muy importante. Es muy importante, pero digo, esta falacia del bienestar, de que tengo que estar siempre bien, de que mi cuerpo siempre tiene que ser el cuerpo perfecto, de que la vejez no tiene que ser la vejez, entonces nadie quiere ser viejo. Digamos, yo lo llamo a esto sociedad terapéutica porque es, tengo que tomar vitaminas, Sí, tenés que tomar vitaminas, bueno, bárbaro, tomo vitaminas, sí, y no puedo dormir, tómate una pastilla, bueno, sí, está bien, pero vos sabés que me cayó mal la comida, y tómate un antiácido, digo, ¿y por qué si me cae mal la comida no pienso, no tendré que regular mejor la comida? Y si no puedo dormir, digo, ¿no será que tengo que hacer una higiene del sueño que tenga que ver con el mirar menos el celular, con el acostarme más temprano, con el dejar un poco las redes o las series? No, nos vamos a querer solucionar todo con una pastilla. ¿Por qué? Y esto tiene mucho que ver con las adicciones, pero tiene que ver también con el cerebro. Bueno, vos sabés, yo soy especialista en neurociencias. Sí. Tiene que ver con lo que es el cerebro automático, este cerebro que quiere respuestas rápidas, se llama circuito límbico o cerebro límbico, que es muy automático, que es un poco el llame ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me ofrece a mí la droga? Una respuesta inmediata. Claro. En menor tiempo consigo, bien lo digo entre comillas, el bienestar de muy poca duración, pero no importa, después veo cómo me arreglo. Digamos. Claro. Pero eso está propuesto, de esto que vos planteabas claramente, de un modelo social que pone al sujeto, digamos, como un sujeto modelo, de acuerdo a la época. En la época victoriana, el modelo de mujer y de hombre era otro. Claro. Y sabes que se me viene, incluso tenía anotada en una de las preguntas también, la industria farmacéutica. Vos lo dijiste. ¿Cuántos fármacos son de venta libre y generan adicciones seguramente? Muchos, porque uno lo que no sabe es cuáles son las contraindicaciones
que hay entre una pastilla que tomo y otra, entre un fármaco que tomo y otra, digamos. Y entonces viene la tía María y te dice, mira, a mí me dolía la cabeza, pero yo tomé esta pastillita. Ay, dame, tía, voy a tomar yo también. Y tomo. Estoy engripado, ¿qué hago? Tómate esto que es muy bueno, bárbaro, toma, guardás. Entonces viene tu otra tía y te dice, ay, estoy engripada, toma esto que me dio la tía María. Entonces la tía María medicó a toda la familia, digamos, ¿no? Y de repente tenés un cajón lleno de pastillas. Bueno, qué locura, por todos lados nos bombardean, qué fuertes tenemos que ser. Claro, digo, entonces por ahí, vamos, cito a Martín Fierro, digamos, capaz que hay que desencillar un poco, ¿no? Desencillamos un poco, pongamos ahí el caballo a la sombra, lo atamos al árbol y pensémonos, digo yo, ¿no? Pensémonos. Esto que, como vos decís por ahí, no sé si me gusta tanto, pensémonos, digamos. Y en base a esto que sí que me interesa mucho, una vez en nuestro centro, justamente una persona que consumía sustancias duras y blandas, dejaba la sustancia dura sin problema, ¿no? Pero la blanda, los cannabinoides no quería dejar. Entonces, en algún momento estábamos en una reunión en conjunto grupal y le dijimos, che, fulano, ¿por qué no querés dejar esto y dejaste lo otro? Porque esto te va a permitir poder encontrarte para poder realmente generar un proyecto de vida diferente. ¿Y sabes qué dijo? Yo no sé si quiero encontrarme con quién soy. ¿No? Digo, ¿queremos encontrarnos con nosotros mismos o nos viene bárbaro esto de escaparnos todo el tiempo por la tangente, digamos? Qué pregunta, ¿no? Porque sí, realmente estamos preparados o tenemos ganas, como vos mencionabas. Ahí viene mi concepto desde la ignorancia, desde este lado, ¿no? Que sin querer, cada tanto se da una etapa de introspección en nuestra vida. A mí en lo personal me pasa cada 5 años. Creo que cada uno tiene su modelo de, bueno, cumplo años y digo, bueno, a ver, estoy donde quiero estar, dónde quiero estar en 5 años más, dónde quiero estar en 10 años, la introspección, qué importante, y creo que se está dando un poco más, ¿o no? Bueno, te voy a responder desde otro lugar. Porque esto parece una sesión de terapia personal, pero bueno. Bueno, los sujetos, nosotros, sí. tenemos algo importante que es la metacognición, digamos, que es la capacidad de poder pensar sobre nuestros propios pensamientos, digamos. Mi perro, el Bobby, digamos, cuando a la siesta yo estoy dormido, sale y ladra porque pasa un perrito y me despierta, no mira por la ventana y dice, uy, discúlpame, Carlos, la verdad que no sabía que estabas dormido, digamos, no va a volver a pasar. Sino que pasa otro perrito y Bobby sale 70 veces a la siesta, digamos, y vos te tenés que levantar porque no pudiste dormir. Porque no tiene la capacidad de pensar sobre sus propios pensamientos. Actúa instintivamente como cualquier perro. Claro. Bueno, nosotros nos diferenciamos de ello y tenemos la capacidad de poder pensar nuestros propios actos. Cada 5 años, cada 3, cada 2, a diario, semanalmente, no importa. Pero lo hacemos siempre. Pero lo hacemos en piloto automático. Y lo que sería importante sería poder desarmar el piloto automático y manejarnos más manualmente y poder analizar, no te digo todos los días porque sería bastante complejo, digamos, no creo que sea algo tan grato para todos, pero digo, che, este mes, ¿cómo me sentí? Esta semana, ¿cómo me sentí? ¿Realmente me sentí bien o mal? Y lo otro, que tiene que ver con las emociones, es si puedo identificar cuáles son los aspectos que transitan por mí. Esto se llama gestión emocional. Estoy triste, estoy contento, tengo incertidumbre, hay algo que no me gusta, siento que estoy abúlico, sin ganas. Claro. ¿Qué me pasa? Y cuando me preguntan, digo, che, ¿cómo estás? Bien. Tenemos el bien. Pero es que también creo un poco la sociedad, esta era de la posmodernidad, de no mostrarme vulnerable, de no mostrar lo que siento, tiene que ver con muchos factores, creo. Tomo la palabra esta que dijiste, no mostrarme como soy o no mostrarme qué es lo que siento, digamos, ¿no? Pareciera que estamos abiertos a todos
pero en realidad por ahí nos cuesta mucho esa apertura. El mostrarnos como siento es mostrar la vulnerabilidad, pues dicen, y no por ejemplo, queremos se me mostrar viene eso. mucho esta palabra, intenso. Sí. ¿Por qué intenso es sinónimo de algo negativo? Sí. O aburrimiento, porque o sea, cuando uno está aburrido, el cerebro está procesando otros aspectos, digamos, que no procesa cuando no estoy aburrido. Entonces el aburrimiento, que tiene muy mala prensa, no es algo malo. Claro. Es parte de un proceso por el que transitamos. O la frustración. Pareciera que tenemos que evitar a toda costa que nuestros hijos se frustren. ¿Por qué? La frustración es parte de un proceso de aprendizaje. Digamos, la praxis, decía Pablo Freire, la praxis es la vía regia del aprendizaje. ¿No? Sí. Es decir, bueno, cuando uno se frustra, aprende. ¿Cuántas veces nos habremos frustrado y cuánto sacamos de esa frustración? Claro. ¿No? Uno dice, no, por acá ya no voy porque ya me cascotearon, me voy por otro lado, ¿no? Me quedo con esta frase, la adversidad despierta dones que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Dormidos, ya. ¿No? Sí. Fíjate que Víctor Frank, hablábamos hoy de la logoterapia, escribió todo su libro que fue destruido en parte antes de que él pudiera salir de la logoterapia, conformó su idea, se lo rompieron, pero después volvió y nuevamente lo escribió, digamos. Y comprendió y nos hizo comprender a muchos que el vacío existencial, como dice Alfredo Moffat, es un empuje que nos lleva que nos lleva siempre a una salida que es mágica o que tiene a veces como sendero lo químico o lo tecnológico, dice Alfredo, ¿no? O sea, me voy a lo químico, entonces todo lo que tenga que ver con psicofármaco, con alcohol o con pastillas, con lo que fuera, o lo tecnológico, este escape que hay ahora a lo tecnológico. Claro, tenemos todo el alcance. ¿No? Pero lo que uno siente es un vacío. Qué importante escucharse. Carlos, qué clase magistral nos ha dado, porque más allá del consumo problemático, creo que abordamos un montón un poco para otros lados. Me encanta, quiero que vuelvas. Bueno, gracias. Te comprometo al aire, hagamos algo una vez al mes, tratar distintos temas, lo que quieras. Nos faltó hablar de la fundación. Nos quedaron muchos temas pendientes. Sí. Pero bueno, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Por primera vez estamos face to face, digamos. Sí, porque lo dijimos muchas veces y no se daban por los tiempos. Sí. Pero déjame que diga, bueno, un poquito nada más de la fundación, que bueno, yo soy el presidente y el director ejecutivo de la fundación CEPS, que en realidad es el Centro de Psicoformación y Promoción de la Salud. Porque mi preocupación es que formación es prevención. Cuando formamos, nos prevenimos. Por eso tenemos nosotros cursos, diplomaturas, damos también talleres gratuitos. Ahora justamente estamos con un seminario gratuito de cómo ayudo a mi hijo adicto, cómo me ayudo, ¿no? Que podríamos plantearlo para poder darlo, porque es abierto a todo público. Conseguimos un lugar y lo brindamos. Porque muchas veces papá, mamá no sabe cómo. Y uno se encuentra en la desesperación, y te digo porque uno recibe a diario eso, no sé qué hacer, se me quemaron todos los libros. Bueno, millones de temas para charlar, salud mental, depresión, todo. Pero me sacan del aire. Perdón. Pido disculpas que ya se viene el noticiero central. Nos despedimos, nos vemos el